Bienvenidos chicos a la unidad 6, en la que estaremos trabajando lo que son operaciones con conjuntos y el tema de relaciones y funciones. Vamos a empezar por conjuntos. Para recordar, definamos qué es un conjunto. Conjunto es un grupo de uno o varios elementos que tienen características comunes. Los conjuntos deben siempre llevar un nombre. Este nombre se asigna por una letra mayúscula. Además, los elementos deben estar agrupados dentro de un signo como paréntesis, corchetes, llaves o alguna figura geométrica. Con estos antecedentes empecemos con operaciones entre conjuntos. La primera que vamos a ver es unión. ¿Qué hace la operación de unión entre conjuntos? La unión entre conjuntos viene a formar un nuevo conjunto. Este conjunto está formado por todos los elementos de los conjuntos dados, sin repetir ninguno. Veamos a través de esta ejemplificación. Tengo aquí el conjunto A y en este lado tengo el conjunto B. Digamos que el conjunto A está formado por este marcianito, este elemento, este carrito y esta pinza. El conjunto B está formado por ese tiburón y este marcianito. Cuando hablamos de unión, significa que los elementos del conjunto A y el conjunto B se reúnen para formar un solo conjunto, lo cual se representa de la siguiente manera. A unión B. El conjunto A unión B va a dar como resultado, ojo, esto se grafica dentro de un rectángulo que representa el conjunto universo. Como les decía, el conjunto A unión B da como resultado al conjunto A y al B. Como tienen un elemento en común, los círculos van a ir entrecruzados. Tenemos entonces acá al conjunto A y al conjunto B. Los elementos que tienen en común es el marcianito. Este va en el centro y solo un marcianito. Los elementos del conjunto A, además del marcianito, son esta dona, el carrito y la pinza. Y los elementos del conjunto B, además del marcianito, es este tiburón. Para representar este gráfico y quede finalmente hecho, lo que se hacen es colorear o rayar los círculos que representan la unión de estos conjuntos. Estos gráficos se llaman gráficos o diagramas de Venn. Hagamos ahora otro ejemplo, pero en el que ya están los elementos de forma abstracta. Tenemos al conjunto A, que es igual a los elementos 3, 5, 7, 9, y el conjunto B, que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos conjuntos se van a unir. Entonces, siempre dentro del cuadro que representa el conjunto universo ponemos A unión B, la operación de estos dos conjuntos. El diagrama que vamos a utilizar es el diagrama de Venn. Nos fijamos primero si tienen algo en común. Vemos que el elemento A, el conjunto A tiene el elemento 3 y en B también encontramos 3. En A está 5 y en B también está 5. A tiene 7 y 9 y B no tiene 7 y 9. Entonces, como tienen elementos en común, los gráficos van a estar juntos. Tenemos aquí al conjunto A y al conjunto B. ¿Qué elementos vamos a ocupar? A poner en el centro lo que tienen en común. 3 y 5. ¿Qué elementos más le tiene el conjunto A? Tiene al 7 y al 9. ¿Qué otros elementos tiene el conjunto B? El conjunto B tiene 1, 2, 4.
Para que el gráfico sea completo, porque si está así, no me está comunicando la operación. Entonces, lo que vamos a hacer es rayar o pintar. ¿Ya? ¿Dónde están los elementos? Entonces, hemos realizado la operación y representado por medio del diagrama de Venn, pero también podemos representarlo simplemente con llaves, lo cual quedaría de la siguiente manera. A unión B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. Entonces tenemos las dos formas de representar la operación, por diagrama y por llave. Otra operación con conjuntos es la intersección. El símbolo de intersección es como la U, pero al revés. ¿Qué quiere decir intersección? Es el conjunto que está formado por todos los elementos comunes entre los conjuntos dados. Entonces vamos a representar los elementos del conjunto L. Vuelve nuestro marcianito. Tenemos aquí una pinza, tenemos un tren y tenemos una dona. En el conjunto M tenemos una pila, un piquero patas azules, un marcianito, otro marcianito, esta vez es verde, y nada más. Cuando hacemos intersección, debemos fijarnos qué elementos tienen en común, qué se repite. Como ustedes podrán ver, en este caso, lo que se repite es el marcianito verde. Ese es el conjunto intersección. ¿Cómo lo representamos? Siempre dentro de un recuadro vamos a poner la operación A intersección B. Como hubo algo que se repitió, los círculos deben ir cruzados. Perdón, no era conjunto A y B, les habíamos cambiado de nombre. Son el conjunto L, intersección, el conjunto M. ¿Qué elementos tienen en común? El marcianito. ¿Qué elementos más tiene L? Tiene la dona, el tren y la pinza. ¿Qué otros elementos aparte del marciano están en M? El piquero, la pila y el marcianito celeste. ¿Qué vamos a rayar en este caso? Solamente la parte del centro, donde está el elemento que tienen en común. Así hemos representado la intersección. Recuerden, intersección es un nuevo conjunto que se forma con los elementos comunes de los conjuntos dados. Realicemos esta operación con otros conjuntos. El conjunto R está formado por los elementos 4, 8, 12, 16, 20. El conjunto J tiene como elementos al 2, 4, 6, 8, 10. Observamos que la operación es conjunto R intersección J, lo cual quiere decir qué elementos en común hay entre el conjunto R y el conjunto J. Observamos, el conjunto R tiene un 4, el conjunto J también tiene un 4. En el R encontramos 8 y en J también tenemos 8. En R tenemos 12, en J ya no hay 12, acá tenemos 16 y 20 que tampoco están en J. Entonces, ¿qué fue lo común? Los elementos 4 y 8. Entonces, el conjunto R intersección J está formado por estos dos elementos, 4 y 8. Llevando al gráfico de diagramas de Venn, entonces recuerden, siempre dentro de un recuadro y colocamos la operación. En este caso sería R intersección J. Como los conjuntos tienen elementos en común,
entonces los círculos serán entrecruzados. Elementos de R, elementos de J. Lo común va en el centro, 4 y 8. Recuerden también que los elementos se separan por comas. ¿Qué elementos más tiene R? Tiene 12, 16 y 20. Los otros elementos de J son el 2, el 6 y el 10. Si el gráfico queda así, no nos está comunicando el resultado de la operación. Entonces, debemos pintar o rayar la zona donde están los elementos que resultaron de esta operación. Debe haber concordancia entre la descripción con llaves y el gráfico con diagramas de Venn. Vamos con otra operación. Este es diferencia. Como suena su nombre, equivaldría a una resta. Su símbolo es el signo menos y en algunos textos lo vamos a encontrar también como un slash. ¿Qué equivale en la diferencia? Diferencia es el conjunto que está formado por todos los elementos de un conjunto que le faltan al otro. En otras palabras, ¿qué elementos de H no tiene Q? Esos elementos vienen a formar el conjunto diferencia. Veámoslo de una forma concreta. Tenemos aquí en H estos elementos. Vamos a poner una pincita y en Q tenemos estos elementos. ¿Ya? Cuando yo voy a graficar o voy a representar la diferencia H menos Q, entonces estoy diciendo ¿qué elementos de H no tiene Q? Y observamos que tienen en común la pinza. Entonces, ¿qué elementos de H no tiene Q? ¿O qué le falta Q para ser como H? Y lo que le falta Q para ser como H viene a ser la dona y el trencito. ¿Ya? Vamos entonces a llevar esto al gráfico en el diagrama de Venn. Entonces ponemos H menos Q es igual. ¿Tenían algo en común los elementos? Sí, la pinza. Entonces, el gráfico debe tener círculos entrecruzados. Tenemos los elementos de H y los elementos de Q. ¿Qué hubo en común? La pinza. Recuerden que cuando hay algo que se repite, se pone una sola vez. ¿Qué elementos aparte de la pinza tenía H? El tren y la dona. ¿Y qué elementos aparte de la pinza tiene Q? El pito. Entonces, ¿dónde estaba la respuesta? H menos Q quiere decir que elementos de H le faltan a Q. Y lo que le falta es el tren y la dona. Entonces, esta es la parte que debe ser rayada o pintada. Nada más. El gráfico nos está diciendo la respuesta de la operación. Practiquemos con otro ejemplo. En este caso tenemos Z es igual a 5, 10, 15 y 20. N es igual a 1, 2, 3, 4, 5. La propuesta de la operación es N menos Z. Tomando la idea del concepto anterior, entonces entendemos que la solución es qué elementos de N le faltan a Z. Entonces observamos el conjunto Z y el conjunto N para ver si hay algo en común primeramente. Entonces vemos que en Z está el 5 y en N también está el 5. Luego tenemos en Z 10, 15 y 20 y en N 1, 2, 3, 4. No hay más elementos en común. Entonces, ¿qué elementos de N le faltan a Z?
Los elementos de n que le faltan a z serían 1, 2, 3 y 4. Ese es el conjunto diferencia n menos z. Lo hemos hecho por medio de llaves. Ahora llevemos el gráfico de Venn. Y sería, siempre poniendo la operación, n menos z. Como los conjuntos tienen algo en común, los círculos que dibujamos deben ir entrecruzados. Ponemos entonces los conjuntos z y el conjunto n. ¿Qué tienen en común? Al 5. ¿Qué elementos aparte del 5 tiene z? Tiene al 10, el 15 y el 20. ¿Qué elementos aparte del 5 tiene n? Tiene 1, 2, 3 y 4. Como la operación es n menos z, ¿qué elementos de n le faltan a z? Tenemos que la solución está a este lado y pintamos. Si la operación fuera z menos n, entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué elementos de z le faltan a n? Y en este caso el resultado sería 10, 15 y 20. No es lo mismo que n menos z. Bien, hasta aquí hemos visto 3 operaciones. Unión quiere decir que los elementos se unen. El símbolo, la U. Intersección está formado por los elementos comunes. El símbolo, una U, podríamos llamarle al revés. Diferencia quiere decir los elementos de un conjunto que le faltan al otro. Y el símbolo, el signo menos o un slash. Los conjuntos, esta operación se representa a través de llaves y también por diagramas de Venn. Continuaremos. Gracias.